Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a 24 horas del mediodía de este sábado. Vamos a empezar inmediatamente haciendo un repaso sobre las noticias más importantes hasta este momento. Y empezamos inmediatamente contándoles sobre las afectaciones en algunos sectores del país a propósito de este invierno destructor. Nos vamos a Montalvo, en la provincia de Los Ríos, que resulta que el puente sobre el río Cristal colapsó producto de las fuertes lluvias. Habitantes de al menos 5 recintos están afectados, están aislados en este momento. Luis Alfredo Zúñiga nos da el informe. Se fue el puente. Este es el momento exacto en el que ocurre. La tierra poco a poco empieza a ceder, cada vez en mayor cantidad, hasta que se da lo inevitable. El puente colapsó ante la mirada de los moradores. Esto ocurrió la mañana de este sábado en Montalvo, provincia de Los Ríos. El puente sobre el río Cristal colapsó. Las fuertes lluvias aumentaron el caudal, debilitaron la base del puente y en consecuencia cedió. Esto pese a que maquinaria se encontraba construyendo muros de escollera para evitarlo. Sin embargo, varios moradores denunciaban que la obra no se hizo a tiempo y por ello se dio el colapso. Entonces exigimos a las autoridades, no solo del cantón, sino de la provincia y del país, que a Montalvo le pongan especial atención, porque estamos corriendo un grave peligro por el fuerte invierno. El paso por la vía La Vitalia se ha suspendido debido al daño, que deja afectados a los recintos La Vitalia, La Estrella, El Cisne, Las Balsas y Miraflores. Los Ríos es una de las 7 provincias, según la Secretaría de Gestión de Riesgos, con mayores afectaciones por las fuertes lluvias. En el sector de San José, este sábado también se observó cómo el agua cubría las calles. Parte de la carretera está inundada, complicando el tránsito vehicular. Hasta el momento, en toda la provincia de Los Ríos se han dado cerca de 50 eventos peligrosos, entre colapsos estructurales, deslizamientos de tierra e inundaciones. Hay 2.071 personas afectadas, 36 damnificados. Además, 480 viviendas afectadas, cultivos y vías. De Los Ríos regresamos a Guayas, donde continuamos severamente afectados por las fuertes lluvias. Milagro ya se declaró en emergencia, pues el 90% del cantón, se conoce, se sabe, está bajo el agua. Luis Alfredo Zúñiga tiene el informe. Las intensas lluvias continúan causando fuertes estragos en diversos puntos de Guayas. Y este viernes, Milagro se convirtió en el primer cantón de la provincia en declararse en emergencia. El 90% de Milagro está bajo el agua. Y es que el río Milagro se desbordó ante las severas precipitaciones, dejando así las calles. Toda la ciudad, Villavista, Dare, la Cien Camas, la Laguna Reyes. La declaratoria de emergencia se da ante la preocupación de una posible crisis sanitaria debido al deterioro de vías y la imposibilidad de recoger los desechos sólidos. El sistema de alcantarillado ha colapsado. También se ha afectado el comercio. Al tener miedo a salir, las ventas bajan. No sé hasta dónde vamos a llegar con esta situación. La alcaldía de Milagro señala que pedirá al gobierno central que se liberen recursos para atender la emergencia, mientras se trata de evacuar a los afectados. La situación no es fácil, estamos en un cambio administrativo. Ya por ley no podemos nosotros aprobar presupuestos nuevos. Estamos trabajando con el presupuesto del año anterior. Pero este no es el único punto en problemas. En la parroquia Taura del cantón Naranjal están totalmente inundados ante el desbordamiento del río Bulubulú. Hay personas que incluso están atrapadas en sus casas. Otras han tenido que ser evacuadas y hay varias pérdidas. Ya el día de ayer fue el tope que ya empezó a desbordar ya todo esto. Otro de los estragos que se sufren aquí, en Taura, es la pérdida de hectáreas de cultivo, como arroz, cacao y verde, que por supuesto genera pérdidas económicas. Se ha perdido el arroz, las bombas, el combustible también se fue entre medio del agua, todo. La uria también se ha perdido. En el cantón Yaguachi también se sufren los estragos. Son 15 las viviendas afectadas,
pero a la par se han perdido plantaciones de banano, mientras en el Cantón El Triunfo 20 viviendas han sido afectadas. Así de inundado amaneció, por ejemplo, este sábado el sector La Línea. Toda el agua se nos vino para acá abajo, se nos ha dañado los pozos de agua, no tenemos agua, mis animales se me han ahogado un poco, las cantarillas están cerradas, no tenemos para dónde desfogar la agua. Parte de lo que deja hasta ahora la fuerte temporada invernal en Guayas, que aún no termina. Y las fuertes lluvias también causan estragos en la carretera que conduce al Cantón Simón Bolívar, a la altura del recinto El Tránsito, aquí mismo en la provincia del Guayas. Las intensas lluvias provocaron que parte de la vía ceda, complicando el paso vehicular. El aumento del caudal del río ha debilitado la zona durante varios días, según han afirmado los moradores, y de a poco ha ido cerriendo la carretera. Al momento, maquinaria de la prefectura se encuentra trabajando en el lugar para reforzar el área y evitar que se interrumpa la circulación. Y ahora nos vamos a Chone. En Chone, al menos 8 millones de dólares ascienden las pérdidas en ese cantón de la provincia de Manabí por las inundaciones. En algunos sectores el agua empezó a bajar. El gobierno anunció que se destinarán 11.3 millones de dólares para trabajos de limpieza en los lugares más afectados. La limpieza de canales, ríos y operación con maquinaria pesada son urgentes en varias localidades para darles mínima solución. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció que ya se encuentran en el lugar 14 maquinarias de esta cartera de Estado y que también trabajan junto con 60 personas de microempresas quienes realizan el retiro de maleza, desalojo de escombros, limpieza de señalética, limpiezas de cunetas y de alcantarillado. Y el cierre temporal de parques, áreas de esparcimiento y plazas hasta este domingo son algunas de las medidas adoptadas por el municipio de Guayaquil para resistir lo que está pasando a propósito del torrente invernal. El objetivo es, según la autoridad, reducir riesgos a los mínimos en el invierno de Guayaquil. 22 sectores afectados por la fuerte temporada invernal fue el saldo de las últimas precipitaciones en Guayaquil. Y la ciudad implementa acciones preventivas para mitigar en algo los efectos de la lluvia. Tenemos aproximadamente 2.000 parques en Guayaquil. La disposición va a ser cerrar todos los parques viernes, sábado y domingo y vamos a ir evaluando esta situación. Las zonas priorizadas son Sauces, Samanes, Casuarina, Valerio Estacio, Juan Montalvo, Alborada y Monte Sinaí, donde se reportó la remoción de al menos 40 árboles. 5 colapsos estructurales menores, 13 caídas de árboles, 13 sectores con inundación y 32 calles o avenidas anegadas. Adicionalmente se atendieron a 3 personas heridas. Tras el informe situacional y análisis de los daños en la ciudad, se desplegó también una veintena de vehículos hidrocleaners para agilizar el desfogue de aguas o destapar alcantarillas afectadas de ser necesario en lugares que se ha identificado con influencia de marea. 20 hidrocleaners. Nosotros hacemos un llamado fundamentalmente a la ciudadanía para que mantenga limpio sus sumideros de aguas lluvias. 300 agentes de tránsito forman parte del plan de contingencia para dar soporte vial en caso de ser necesario. A la par, autoridades de riesgos, bomberos, Agencia de Tránsito y Movilidad, Salud de MAPAC y demás miembros del COE cantonal permanecen en sesión constante, monitoreando la ciudad. Volvemos al ámbito nacional para contarles que la sentencia de 3 años de prisión dictada contra el ex defensor del pueblo Freddy Carrión por delito de abuso sexual fue ratificada por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. La defensa de Carrión aseguró que acudirán a instancias internacionales, como nos cuenta Alberto Luna en la siguiente nota. Por unanimidad se ratificó la sentencia de 3 años de prisión que debe afrontar Freddy Carrión por delito de abuso sexual. Los 3 jueces de la Corte Nacional de Justicia cogieron los argumentos que expuso la Fiscalía y rechazaron el recurso de apelación que interpuso el ex defensor del pueblo.
Sin embargo, su defensa informó que insistirán con las acciones para revertir esa sentencia. Tenemos que realizar en este caso un recurso de casación, también ante la Corte Nacional de Justicia. Debemos irnos hasta las instancias internacionales para que este caso quede en evidencia. En el juicio contra Carrión, la fiscal general Diana Salazar presentó como pruebas del testimonio de 12 testigos y de 8 peritos que practicaron las pericias. Tras los hechos ocurridos la noche del sábado 15 de mayo y la madrugada del domingo 16 en un domicilio ubicado en el norte de Quito. Sin embargo, los abogados del exdefensor del pueblo aseguran que todo lo que sucedió fue planificado con antelación y que el abuso nunca se pudo comprobar. Ayer, por ejemplo, circuló un documento donde se muestra que no existe ni una sola huella de ADN ni en la ropa de la señora, ni en su cuerpo de Freddy Carrión, ni una sola, ni siquiera un cabello. Tampoco ha circulado un documento que es un audio donde se explica que esto fue fraguado. Los jueces rechazaron ese argumento y ratificaron el fallo de primera instancia. Carrión está detenido desde aquel 16 de mayo de 2021 y permanece recluido en la cárcel 4 de Quito. Les contamos ahora, cuando son las 1:14 de la tarde, que el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, responsabilizó a la Fiscalía por la liberación de 13 presuntos delincuentes detenidos por extorsionar a un comerciante de Quito. Los jueces dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva, lo que fue rechazado por el gobierno y la policía. Alberto Luna tiene las reacciones de esta decisión judicial. Ante la serie de críticas que generó la decisión de 2 jueces de liberar a 13 presuntos delincuentes detenidos por extorsionar a un comerciante de Quito, el presidente del Consejo de la Judicatura se pronunció la noche de este viernes. Y lo hizo para defender la actuación de los magistrados y responsabilizar a la Fiscalía por no haber presentado las pruebas necesarias para dictar orden de prisión preventiva. Luego de las verificaciones pertinentes, se evidencia que la Fiscalía no presentó los elementos suficientes para que el juzgador dicte prisión preventiva contra 2 de estos ciudadanos, existiendo incluso visos de violación a los procedimientos, como lo revela el propio expediente. La Fiscalía todavía no se ha pronunciado al respecto, pero según el ministro del Interior, Juan Zapata, las evidencias que recogió la policía tras efectuar los allanamientos eran más que suficientes para que los implicados en este caso no sean liberados. Se incautaron 4 armas de fuego, más de un centenar de municiones, varios celulares, tarjetas de crédito e inclusive un vehículo reportado como robado. Jaime Romero y Marco Tamayo, que son de acciones de flagrancia de Quitumbe, a las 2 de la mañana, con 15 minutos, pues les dejan prácticamente en libertad porque les dan una medida sustitutiva que dice que no abandonen el país, pues si los extranjeros vinieron de otro país acá, no creo que quieran abandonar si están delinquiendo acá. Además, hay videos sobre cómo los supuestos delincuentes amedrentaban a la víctima disparando contra su vivienda. El comerciante fue extorsionado en reiteradas ocasiones hasta que se cansó de entregar las denominadas vacunas y denunció lo que estaba pasando a la policía. Sin embargo, los presuntos implicados solo permanecieron un día detenidos. Todavía la ciudadanía, al ser víctimas de este tipo de delitos, se han visto en ocasiones obligados a pagar y sobre todo no a denunciar. Ya el señor, cansado de tanta extorsión, él, viendo el tema ya de seguridad propia, procedió al tema de hacer la denuncia. Las víctimas de infracciones requieren de una justicia de calidad y para ello se necesita que los otros actores, como la Policía Nacional, efectúen su trabajo de manera profesional. El Consejo de la Judicatura se suma a la lucha contra la delincuencia y crimen organizado, pero siempre exigiendo el debido proceso. En este caso, de los 13 presuntos involucrados, 8 son hombres y 5 mujeres. La mayoría son ciudadanos extranjeros, solo uno de ellos es ecuatoriano. Y hace pocos minutos, la Fiscalía General del Estado difundió un comunicado sobre este caso. Ahí recuerda a la opinión pública que ninguna formulación de cargos se puede sustentar sin los elementos de convicción suficientes, como son las pericias correspondientes que Fiscalía ordena practicar con base en la información recibida en el parte policial. En ese sentido, la Fiscalía expuso cronológicamente lo que sucedió previo a las audiencias de formulación de cargos e informó que los partes policiales fueron entregados de manera tardía al agente fiscal de turno.
Vamos en este momento a conversar sobre la novedad que hay en el fútbol ecuatoriano. Ya tenemos un nuevo técnico y es Hugo Quintana quien se va a encargar de informarnos quién es. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis Antonio? Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Es así, ya la selección ecuatoriana de fútbol tiene nuevo técnico. Esto de cara al proceso hacia la Copa del Mundo 2026. Hace pocos minutos nada más, la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó al español Félix Sánchez Vaz como el nuevo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol y lo hizo a través de este video en sus redes sociales. Veamos. Hemos buscado al DT que la Tri se merece. Porque necesitamos excelencia en la persona, confianza en su carrera, un proyecto a mediano plazo y procesos claros que tengan buenos resultados. Necesitamos un técnico comprometido con el desarrollo integral de nuestro fútbol, que potencie el extra... Ya son las 1:22 de la tarde. Les contamos que en los hospitales de la red de salud pública de la provincia del Oro hacen falta insumos y medicinas para los pacientes que acuden al área de emergencia, que se quedan hospitalizados o que tienen citas en consulta externa. Ni el Ministerio ni el IES han abastecido a las casas de salud de ciudades como Machala y Huaquillas. A José Luis lo encontramos así, regresando al Hospital General de Machala con una funda en la mano. En ella llevaba unas pastillas que recién venía comprando. Son para su esposa, nos cuenta, quien recientemente fue sometida a una quistectomía. Las enfermeras le dijeron que no había la medicina que ella requería y le dieron este papel. Ya vengo gastando aquí como casi $4. Y así en la mañana, en la tarde, en la noche, ya voy gastando como siquiera unos $70, $80 solo en medicina. ¿Qué está la situación? Afirma José Luis que ni papel hay para imprimir. El día de ayer me mandaron a comprar hasta 5 hojas, a 4 para armar la carpeta de la paciente. Y no solo pasa en el hospital a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la capital de la provincia del Oro. Lo mismo ocurre en el Teófilo Dávila del Ministerio de Salud. Ella es Daisy, salió contrariada. Su sobrino de año y medio sufrió una caída fuerte, hasta convulsionó. Lo llevaron a la emergencia, pero no recibió atención. No hay medicina, no hay pediatras, no hay nada. Lo vamos a trasladar allá a la clínica traumatológica porque aquí no pudieron controlar porque no hay nada. Pero ni ese servicio le pudieron dar en el Hospital General Teófilo Dávila. Tengo que pagar $10 para llevarlo en ambulancia, porque no hay ambulancias aquí, no hay el hospital, no tienen nada. Mayra, en cambio, llevó por tercer día consecutivo a su papá al área de urgencias por un sangrado que no se le quita. Otra vez le dieron las mismas pastillas y lo mandaron a casa a esperar si le pasa. Ya si no encuentra mejoría, ya ni modo me va a tocar llevarlo donde un médico especialista. El adulto mayor sufre del corazón y tiene una úlcera. Lleva meses esperando por citas con médicos especialistas. Mi papá en algún momento le puede dar un infarto. Se muere y ¿qué? Ya cuando le salga la cita, quizás ya no está mi papá. El esposo de María sí tuvo suerte y ya sigue un tratamiento contra la diabetes con un médico especialista, aunque sin medicinas. Aquí dan lo que hay aquí en la farmacia y lo resto hay que comprar todo afuera. Por ejemplo, la insulina. Sí, yo las compro. Vale $20 cada una, sí, insulina, es un frasquito así pequeñita. Quienes buscan atención en el Hospital Básico de Huaquillas dan un testimonio similar. Para mí está pésima, una que no hay ni medicamentos siquiera aquí. Solo mandan paracetamol que hay adentro y aparte que vayan a comprar. Lo único que nos han dado es ibuprofeno. Si una cosa, si sea una inyección mínima, le mandan a comprar afuera. Los habitantes de Huaquillas dicen que al centro de salud tipo B del IES ya ni siquiera van, pues es preferible viajar a Machala en busca de atención médica o prestar dinero para pagarle a un doctor particular. Y el IES denunció ante la Fiscalía a una empresa de limpieza que días atrás protagonizó un plantón afuera del Hospital Teodoro Maldonado Carbo que terminó en vandalismo. Esto se lo contamos ya mismo, después de la pausa. Ya regresamos. Ya son las 1:27 de la tarde. Les contamos a esta hora que el IES denunció ante la Fiscalía a una empresa de limpieza que días atrás protagonizó un plantón afuera del Hospital Teodoro Maldonado Carbo que terminó en vandalismo. El gerente de esa casa de salud asegura que no hubo pacientes protestando. Pues en cuanto al abastecimiento de insumos y medicinas y el mejoramiento en la atención, según él se ha avanzado. Luisa María Heredia nos tiene un informe. Lo que comenzó como una protesta pacífica en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social terminó en un acto de vandalismo. Un considerable grupo de manifestantes tumbó un cerramiento metálico e ingresó a la fuerza a una de las recepciones. Rompieron puertas y destruyeron parte del mobiliario. El gerente del hospital, Francisco Pérez, es directo en afirmar que los desmanes buscan generar un ambiente de desestabilización. Responsabiliza a una empresa de limpieza que prestaba servicios años atrás y que ahora reclama valor especial.
pretendientes. Como no han podido con esta administración lo que han estado acostumbrados a sobornar o a amedrentar a los directivos a punta de amenazas, lo que desean ahora es desestabilizar para que haya un cambio de administración. Cuenta que además de los daños que ocasionaron en las cercas y en los vidrios del ingreso a consulta externa, hirieron al personal. Daños físicos al personal de seguridad del hospital. El departamento legal del hospital puso ya una denuncia en fiscalía en contra de la compañía. Pérez asegura que en los disturbios no participaron ni pacientes ni pensionistas. Están las imágenes, esos no son pacientes. Esos no son empleados, no son afiliados y no son jubilados. Son delincuentes. Ya en otras ocasiones, pacientes que se realizan diálisis en este hospital han hecho plantones por la falta de insumos y medicinas. Sobre eso, Francisco Pérez recuerda que al inicio de su gestión había un 40% de abastecimiento y resalta que en la actualidad hay un 76%. Abre las puertas de la bodega que a simple vista está llena de cajas con insumos y medicamentos. Y han realizado ya las adquisiciones, las compras para sobrepasar el 85%. De hecho, varios pacientes renales manifestaron contar con una entrega continua de medicamentos y con todo lo que se requiere para el tratamiento, ya que hay desde filtros hasta esparadrapos para atenderlos. Me han atendido porque tenía que ponerme unos medicamentos, una medicación. Ahora sí todo me están dando. Aquí me han entendido todo bien, gracias a Dios, todo bien, perfecto. Incluso hablaron de las nuevas máquinas implementadas. Los equipos, ¿para qué? A mí la diálisis me ha ido muy bien. En un recorrido por las instalaciones de la Casa de Salud se pudo constatar otros avances como la habilitación de una nueva sala UCI, el cambio del techo en las otras áreas de cuidados intensivos porque este era el estado antes. También la adecuación del primer piso de hospitalización donde la obra continúa y hasta los trabajos de impermeabilización para que ya no haya goteras y todas las áreas, incluidos los quirófanos, puedan usarse sin problemas. Y el número de trasplantes que se realizan en Ecuador aumenta a paso lento, mientras la lista de esperas de pacientes que requieren principalmente trasplantes renales, hepáticos, cardíacos, de córneas y de médula ósea llega casi a 1.800 personas. En provincias como Guayas, 1 de cada 2 ciudadanos se niegan a ser donantes. En 16 años en Ecuador se han realizado más de 7.400 trasplantes de órganos. La puesta en marcha de un programa nacional para incentivar la realización de esta clase de cirugías en el 2007 y la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos en el 2011, las cifras aumentaron, aunque no tan rápido. Para el 2019, es decir, el año prepandemia, ya había 670 beneficiarios, pero la crisis sanitaria frenó el avance. Mauricio Espinel, director ejecutivo del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, cuenta que la cifra bajó a cero y que poco a poco se ha ido recuperando. Ha habido en el último semestre especialmente un aumento fundamental, importantísimo, del número de trasplantes que se han realizado en el país. El año pasado se hicieron 600 trasplantes, entre renales, hepáticos, cardíacos, de córneas y de médula ósea, lo que va de 2023. Van ya 40 trasplantes. Nosotros nos hemos propuesto como meta volver a duplicar los trasplantes. En este año superar los 1.000 trasplantes. Pues el problema es que estos números no crecen con la misma facilidad con la que aumenta la lista de espera de quienes aguardan por una cirugía de estas. Allí actualmente está el nombre de 1.795 personas activas, es decir, con análisis médicos aprobados y listas para ingresar al quirófano, 763. En promedio puede ser alrededor de 3 a 4 años la espera. Desafortunadamente, alrededor del 35% de los ecuatorianos al momento le dicen no a la donación. Y en provincias como Guayas, Manabí, El Oro, 1 de cada 2 personas le dicen no a la donación. Alfonso Sornosa Macías, oriundo de Puerto Viejo, es uno de los pacientes que debió esperar bastante tiempo. Una cirrosis lo llevó a necesitar un hígado nuevo, el cual estoy cuidándolo porque no es mío, es de una persona que falleció. Es consciente, afirma, de lo que hubiera sido de él si no lo tuviera. Lo más probable es que ya estuviera fallecido. Por eso es que yo no me canso de agradecer al donante, que nunca vimos quiénes eran, y a todos aquellos que han estado involucrados en este tratamiento, de que aquí hay un ejemplo de vida. Por eso a los ciudadanos les pide que digan sí a la donación, que cuando vayan a cambiar su cédula, por favor, diga yo quiero ser donante, porque cada persona que dona sus órganos puede salvar hasta 8 personas que están en una lista de espera. En Ecuador hay 62 hospitales públicos y privados acreditados para este tipo de procedimientos. Ya son las 1:32 de la tarde. Les contamos ahora que finalmente el Servicio de Rentas Internas cobrará impuestos a empresas de pronósticos deportivos. Sí, señores. El SRI identificó a 16 empresas dedicadas a este tipo de actividad. Desde hace un año, este noticiero, a través de una serie de reportajes, evidenció que estas millonarias empresas trabajan sin pagar impuesto a la renta. Bueno, ya no será así.
Lo comenzamos a publicar en febrero del 2022. Desde entonces llamaba la atención cómo estaban por todos lados, menos en el radar del Servicio de Rentas Internas. Las apuestas deportivas que funcionan en el país bajo un manto gris, pues como las apuestas están prohibidas, aquí se llaman pronósticos, tampoco declaraban impuesto a la renta. O al menos no el que coincidía con las millonarias ganancias que una compañía que está en capacidad de ser patrocinador y auspiciante de equipos de fútbol y campeonatos nacionales tiene. Finalmente, más de un año después, el Servicio de Rentas Internas anuncia que cobrará impuestos a 16 empresas de pronósticos deportivos activas en Ecuador. 6 operan sin RUC y no pagan impuestos. La entidad define las diferencias. Entre estas empresas, algunas funcionan solo como plataformas y otras con oficinas y locales físicos. Solo 10 de ellas tienen RUC y 9 están intervenidas por el Servicio de Rentas Internas. Las restantes serán intervenidas pronto. Como ya lo ha dicho antes el director del SRI, se identificará si estas empresas han pagado todos los impuestos que corresponden y si las plataformas funcionan de manera informal. ¿Pero de qué empresa se trata? Esa información no se la puede revelar, dijo Francisco Briones, pues la ley no se lo permite, aseguró, debido a que los procesos son reservados. En Colombia, donde esta actividad está regulada, las apuestas movieron 2.200 millones de dólares y el Estado recibió 102 millones por el pago de impuestos. En Ecuador, ni el Servicio de Rentas Internas sabe con certeza cuánto dinero mueven estas plataformas. Al menos eso fue lo que nos contestaron hace algunos meses atrás, cuando se lo consultamos a quien era parte de la anterior administración. Y con un nuevo punto de control fronterizo ubicado en la vía Guayaquil-Machala, provincia del Oro, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador intenta fortalecer las acciones para frenar el contrabando. En lo que va del año se han aprehendido cerca de 5 millones de dólares en productos contrabandeados. En Ecuador, la lucha contra el contrabando también se intensifica. Allá conocido recinto de control aduanero de Chacras, ubicado a 10 minutos de la frontera con Perú, donde agentes realizan inspecciones visuales y registros de mercaderías. Desde mediados de febrero se sumó otro punto estratégico de control. Se lo conoce como el telégrafo. Está a un costado de la vía panamericana, es decir, de la carretera que conecta la ciudad de Huaquillas con Machala, capital de la provincia del Oro. Javier Murillo, director distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en Huaquillas, cuenta que la idea de colocar una patrulla 24 horas en ese lugar partió de un informe de inteligencia militar, pues mapeos realizados con drones han permitido determinar que justo a esa altura de la vía convergen varias trochas y caminos fronterizos irregulares. Es estratégico porque hay salidas de pasos clandestinos de algunos sitios, entonces obligatoriamente tienen que pasar por aquí. Solo en enero de 2023, SENAE aprendió 2,4 millones de dólares en productos contrabandeados. A la fecha, según Murillo, el monto supera ya los 5 millones. Nos ha dado muy buenos resultados. Hemos realizado decomiso de mercancías como perecibles, electrodomésticos, licores y otro tipo de productos que intentan ingresar ilegalmente al país. En el 2022 los decomisos superaron los 76 millones de dólares, lo que significó un aumento del 9% en comparación a 2021, cuando las aprehensiones sumaron cerca de 70 millones. Alrededor del 15% de lo incautado fueron zapatos, el 14% productos tecnológicos y accesorios como computadoras, y en tercer lugar aparecen los textiles, que sumaron el 12% de las incautaciones. En cuanto a modalidades, en la frontera sur lo que muchos hacen es tratar de camuflar los artículos que quieren contrabandear entre sus pertenencias personales o contratar a quien lleve la mercancía por estos pasos irregulares. Y peor aún, aventurarse a transitar también por esas trochas, pase lo que pase. Es mejor trabajar de forma legal y no correr los peligros que por la delincuencia y el narcotráfico están pasando cuando intentan ingresar las mercancías por los pasos ilegales. Cigarrillos, licores, medicinas y otros insumos, así como frutas y demás comestibles, al igual que vehículos y partes de vehículos, son otra clase de mercancías que también la aduana constantemente decomisa. Y un nuevo proceso de contratación impulsado por la actual administración vuelve a enfrentar a los alcaldes entrante y saliente de Cuenca. Todo esto se da en medio del proceso de transición que tiene ya a sus equipos definidos. Iván Rodríguez con el reporte. A más de los radares que ya están operativos y sancionando, surgió una nueva polémica entre el alcalde electo de Cuenca, Cristian Zamora, y el saliente Pedro Palacios. Se trata de un proceso de contratación que la empresa de aseo de Cuenca, MAGEP, comenzó para el servicio de barrido por 3 años. Que dé de baja ese proceso porque no le voy a permitir
con todas las acciones que correspondan, que deje firmando contratos por 3 años y justo ahora que está terminando la administración. O sea, la ciudad deja de recibir el barrido, deja de recibir la recolección de los residuos sólidos. Entonces, de aquí hasta el mes de mayo y hasta que analicen y todo lo demás, tal vez junio, la ciudad va a quedar sucia. Son temas operativos. Zamora hizo también un llamado para que se detengan los nombramientos de última hora. El día de hoy solicitaremos ya los temas de talento humano, en primer lugar, para todos los cargos de libre remoción y poder obviamente comenzar a conformar el equipo ya no únicamente a nivel del jerárquico superior, sino también los de libre remoción. Yo soy alcalde hasta el 13 de mayo, 24 horas me parece, y tomaré las decisiones que sean adecuadas y correctas para nuestra ciudad. Así que en ese ámbito es mi prerrogativa, como él a partir de esa fecha tendrá toda la prerrogativa de tomar las decisiones que quiera. De forma paralela se presentó al equipo tanto político como técnico, que estará a cargo de la transición. Cuenca se construye porque no llega ningún Mesías, ni ahora, ni nunca, ni antes. Avanzaremos con los procesos que están en curso sin miramiento alguno. Ya las elecciones pasaron. El show debe terminar y más bien hay que pensar en el futuro de nuestra ciudad, en el presente y en el futuro de nuestra ciudad. Los temas financieros, los proyectos en marcha y los contratos estarán bajo la lupa de la nueva administración. Sobre todo estos últimos que serán auditados al milímetro, expresó el nuevo burgomaestre de Cuenca. Y solo 10 de las 24 provincias del país tienen presupuesto para limpieza. Es decir, solo existen 3.000 conserjes para 14.000 instituciones públicas, según información proporcionada por el propio Ministerio de Educación. Esto confirma las denuncias de decenas de padres de familia que inicialmente fueron desmerecidas por las autoridades. En el caso de los guardias de seguridad es lo mismo, similar. Lo que en enero pasado se cansaron de callar padres de familia. Madre de esta institución, me encuentro haciendo lo que es la limpieza del aula, porque cada día, cada papito nos toca hacer lo que es la limpieza. Fue desmentido en su momento por el Ministerio de Educación. Todas las instituciones tienen conserjes. Aseguraron que la falta de conserjes en establecimientos educativos era un tema aislado, pero finalmente tuvieron que reconocer que no es así y que los padres no mentían. En información proporcionada a la Asamblea Nacional, el Ministerio de Educación informó que para las 14.274 instituciones educativas del país, hay solo 3.085 conserjes, es decir, al menos 11.000 unidades educativas no tienen personal de limpieza pagado por el Ministerio de Educación. Insistieron hasta el final en que se trataba de casos puntuales, pero la evidencia y ya los datos específicos de esta solicitud de información da cuenta de que se trata de un problema estructural y al parecer no tan nuevo, ¿no? Podemos citar ejemplos por provincias. En Cañar, donde hay 286 instituciones educativas públicas, solo hay 4 conserjes. La situación es peor en Bolívar y en Los Ríos. En esas provincias, ninguna institución tiene un encargado de limpieza, pagado por el Ministerio de Educación, igual que Galápagos. En el reporte se menciona que la provincia de Los Ríos tiene 0 asignación para conserjes y guardias de seguridad. 0 personas que se encarguen de hacer este trabajo contratados por el Ministerio de Educación. En total, el presupuesto que el Ministerio de Educación ha destinado para los encargados de limpieza es de $14.105.647, pero solo 10 provincias de las 24 reciben el presupuesto. La situación es similar con los guardias. Incluso Guayas, donde está una de las ciudades más violentas del país, Guayaquil, tiene solo 126 guardias para 2.544 escuelas y colegios. Esto en un contexto como el actual, donde la inseguridad incluso ha llevado a suspender las clases presenciales durante meses en algunos sectores, como Sociovivienda 2, y donde se han reportado asesinatos en los exteriores de establecimientos. Hubo un hallazgo de un cuerpo descuartizado y se han denunciado extorsiones a padres y maestros. Seguimos a la 1:42 de la tarde para contarles que de enero a marzo se han reportado casi la mitad de todos los secuestros extorsivos registrados durante el 2022. La Policía Nacional reconoce que la clase media está siendo blanco de este tipo de delitos ahora, en este momento.
Y Carlos Acoto nos cuenta más. En 2022 se reportaron 40 secuestros extorsivos a nivel nacional. Pero durante las primeras 10 semanas de 2023 los casos registrados son ya más de 15. Las alarmas se han encendido ante un delito que empieza a hacerse cada vez más común. En esta semana se reportaron varios casos que quedaron registrados en video. Lunes 6 de marzo. 5 sujetos secuestraron a un comerciante que caminaba en la avenida Chiris, cooperativa El Trébol del Cantón Durán, a pocos metros de su negocio. Lo persiguieron. Entre 4 lo sometieron y lo embarcaron en este vehículo blanco. Sus captores se contactaron de inmediato con familiares y les pidieron $50.000 a cambio de liberarlo. Esa misma noche, la unidad antisecuestro y extorsión de la policía ubicó el inmueble donde se encontraba el comerciante. Ubicaron también el vehículo que aparece en el video y detuvieron a 2 sujetos de 26 y 22 años con un arma de fuego, ambos con antecedentes penales. En Quevedo, Los Ríos, ese mismo lunes quedaba grabado en video el secuestro de un hombre, su esposa y su hijo, perpetrado por antisociales que armados los obligaron a subirse a este vehículo. 8 horas después fueron liberados en el cantón Buena Fe, pero a las víctimas no les devolvieron la camioneta en la que se movilizaban, por lo que la policía presume que se trata de un robo extorsivo, en el que el objetivo de los antisociales es exigir el pago de dinero a cambio de la devolución del vehículo robado. Otros 2 hechos se reportaron en Guayaquil. Una panadería ubicada en el norte de la ciudad fue atacada con un explosivo. Ocurrió a la medianoche. Ya el local estaba cerrado, nadie resultó herido. Y aunque la policía ha explicado que los propietarios del negocio no han recibido amenazas, esta es una modalidad que se ha repetido antes y que ha sido atribuida a los llamados vacunadores. En tanto que la noche del jueves, en un restaurante ubicado en la Aurora Daule, un hombre, una mujer y un menor de edad fueron secuestrados por varios antisociales. Los 2 últimos fueron liberados a las pocas horas. La policía observa un detalle. El blanco de los secuestros ahora es la clase media. Son las 1:45 de la tarde, momento de otra pequeña pausa, pero cuando retornemos les contamos que el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN acordaron iniciar la negociación de un cese al fuego.